chavos, Nos acuérdenme. quedamos con uno pendiente. Porque me acuerdo que con algún grupo habíamos quedado pendiente algo. Bueno, qué bueno que me informan. Lo leímos nada más, el ejercicio que estaba en el libro, ¿se acuerdan? Sí. ¿O no se acuerdan? Bueno, si no, déjenme compartirles el archivo. Les encargué ahí que me copiaran si vimos los operadores lógicos, relacionales y todo eso, vimos tablas de verdad de los operadores lógicos, vimos todos los operadores relacionales, el mayor, el menor, el distinto de, el igual. Espero que me copien esas tablas, chavos. Quiero que tengan a la mano eso, que se los aprendan, sepan la clasificación y sobre todo que en la parte de los operadores lógicos sepan cómo funcionan esas tablas de verdad, porque en función de eso van a poder establecer bien sus algoritmos. Pues ahí les encargo, que eso es también parte de su examen para ese segundo parcial, que sepan utilizar operadores. Bueno, entonces, ¿se acuerdan qué página era? Niños. No, ni siquiera se dieron cuenta de qué página era. No. Era como la 16, la 20, ni me acuerdo. Ahí está, bueno. Ahí está, estas tablas las quiero ahí copiadas en los cuadernos o imprímanlas o a ver qué hacen, pero las necesito que le tengan a la mano. Cuando yo les diga, a ver, operadores relacionales, sepan cuáles son los relacionales. Si les digo operadores lógicos, sepan cuáles son los lógicos. Entonces ahí esas tablitas ahí se las encargo. Bueno, vamos al capítulo. Ay, es que no me acuerdo qué página fue, chavos. Ya es entrando como por la 60, creo. Aplicación de operadores. Todo esto es capítulo 1. Vamos al capítulo 2. 2. Bueno, ahí está. Espero que ya lo estén dando lectura, chavos, Bueno, ahí está la condición if-else, el if simple. La estructura selectiva múltiple, que es la que vamos a ver el día de hoy también. Ok, es este ejercicio. Ok, sí, ya me acordé cuál fue. Nos dice, construye un diagrama de flujo y el correspondiente programa en C que al recibir como datos dos variables de tipo entero, obtenga el resultado de la siguiente función. Entonces, eso es parecido a lo que hicimos al primero, en la función f de x. Nada más que ahora va, si se acuerdan, en el primer ejercicio, en función del valor de x, se determinaba una función u otra, ¿no? Aquí ya no va a ser en función ni de x ni de t. Va en función de una variable OP. La variable aquí, como nos dice, OP es una variable de tipo entero que representa el cálculo a realizar. Entonces, por ejemplo, si el usuario determina que la operación que quiere hacer es la 1, pues se tendrá que hacer esta primera acción, esta operación de t entre 5. Si el usuario introduce en la variable OP el 2, pues tendrá que hacer S de t a la potencia t. Si es 3 o 4, cual sea de los dos, la operación a realizar es 6 por t entre 2. Y para cualquier otro caso que no sean los que ya mencionamos, el resultado tendrá que generarse como el valor de 1. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se refleja esto utilizando las estructuras condicionales. Entonces, vámonos al PCIN. Entonces, ahí está. Parto nuevamente de un algoritmo principal, jóvenes, donde hago la llamada a una función vacía lectura. En la función lectura hago la definición de las dos variables que me indica el ejercicio, la variable t y la variable op como datos de tipo entero. Le solicito al usuario, primeramente, que introduzca la operación que desea. Obviamente, pues, dadas las opciones, nada más hay de 1 a 4. Entonces, se los marco para que pues, el usuario sepa cuáles son las posibles opciones.
hay que leer en la variable OP esa operación que desea. Posteriormente le solicito al usuario que introduzca también el valor de t y lo almaceno en la variable t. Esta función de lectura a su vez manda a llamar a una función que se llama función -t, así le nombré yo, a la cual estoy pasando el valor de la operación a realizar y el valor de t, que es el que desea el usuario sustituir. En la función t, una vez que le pasamos el valor de OP y de t, defino una variable de res como de resultado, como dato tipo real, y aquí es donde empiezan mis condiciones, chavos. Entonces, digo, si la variable OP es igual con 1, es decir, que si el usuario quiere la operación 1, indico que el resultado o la respuesta que tendrá que generar es de t entre 5, porque es lo que nos marca ahí en este caso la operación. ¿Sale, chavos? Entonces, esto va en función de lo que tenemos ahí en las condiciones, ¿no? Si OP es igual a 1, pues la operación a realizar es t entre 5. ¿Va? Entonces, en caso contrario, si no, si la operación es igual con 2, la operación que deseo realizar es t elevado a la t, que es la operación que tenemos. Ese de asterisquito, asterisquito, es la potencia. Si no, ¿qué pasa si no fue la operación 1 y tampoco quiero la operación 2? Entonces hay otra ramificación. Dice, bueno, puede ser que entonces el usuario quiera la operación 3 o aquí utilizo un operador lógico que posteriormente se convertirá en el OR, que son las dos líneas paralelas que ayer comentábamos. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, ¿se acuerdan cómo funciona el OR, chavos? Maestra, esto sería un tipo switch DC, ¿verdad? Algo parecido, podríamos Ajá. verlo. Después esto lo vamos a convertir a eso, pero ahorita no quiero, ahorita quiero la opción con el if porque el switch todavía no lo vemos. Pero que vean que también lo podemos hacer con el if. ¿Cómo funciona el OR? Desde Si que si uno se de los cumple dos una es condición a otra, de todos modos va a pasar con que se cumpla una. Con que se cumpla una, con que sea una sola la verdadera, ¿no? Entonces puede ser que la operación que el usuario quiera sea la 3. Entonces aquí digo, bueno, si es 3 o la opción 4 o la operación 4, independientemente cuál quiera el usuario, el resultado que tengo que generar es la de 6 por t, perdón, entre 2. Y por último, aquí donde quiero que observen, si no fue la operación 1, si no fue la 2, si no fue 3 o 4, está un si no anidado a este sí, para decir, bueno, si no fue cualquiera de ninguna de estas, entonces a cualquier valor que el usuario desee mayor a 4, o sea, a cual operación, que no esté dentro de las que estamos validando, el resultado va a ser 1, porque ahí decía el programa que en otro caso, cualquier otro caso, el resultado iba a ser igual a 1. Vamos a ver cómo se ejecuta esto paso a paso. Bueno, una vez que ya termino todas mis condiciones, termino mi fin sí, que es mi rama principal, lo que voy a imprimir en cualquiera de los casos que haya entrado, el resultado y el valor de t con el cual se hizo la operación. Entonces vamos a... bueno, es que parto aquí. Bueno, quiero primero partir antes de ver el pseudocódigo. PN. Yo no sé por qué partir de aquí. Ok. Ahí está. Partimos del algoritmo principal, se va a la función lectura, jóvenes. Definimos las variables, nos solicita qué operación desea. Entonces vamos a aparecer la operación 1, por ejemplo, vamos a comprobar con la 1, con un valor de t igual a 2. Manda a llamar la función, nos vamos a la sección de la función, define el resultado. Si la opción es 1, el resultado que vamos a obtener es 0.4, dado que 2 entre 5 da 0.4, cuando t vale 2, ¿no? Que es el valor con el cual se introdujo la operación. ¿Vale? Nuevamente vamos a correr esto para dar otro valor.
Función lectura. Ahora quiero la opción, supongamos la 3, que debe de entrar al OR con un valor de 3. Va a llamar a la función, define la variable, compara, no entra ahí porque no es igual a 1, no entra ahí porque no es igual a 2, y se va al si no, y ahí compara, es 3 o 4, ya vean que ya entró ahí. Entonces 6 por 3 serían 6 por 3, 18 entre 2, a 9. Se va al fin de la función y después se van al fin del algoritmo. Y finalmente vamos a hacer una última comprobación, cuando no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, para que ustedes observen cómo se va haciendo toda la anidación. Ahorita van a ver el diagrama de flujo que quiero que observen. Entonces vamos a obtener la opción. Supongamos que no es ni de la 1 a la 4 no es. Entonces ahí introducimos cualquier valor de t. Van a llamar la función. Valida no es igual a 1, entonces se va al si no. Valida tampoco es igual a 2. Si no, valida nuevamente, no es ni 3 ni 4 y se va al si no. Y el resultado deberá ser 1, obviamente. Porque cualquier otro dato, ahí está, resultado igual a 1. No importa cuánto valga t, pues el resultado es 1 porque la opción que puse es la operación 5 y no hay operación 5, ¿no? Vean el diagrama de flujo. Bueno, ahí está el principal, la función lectura. De la función lectura se lee la operación y se lee el valor de t y se mandan a llamar a la función. Se transmite la función con esos valores, la función valida y da el resultado, obviamente dependiendo de la operación que nosotros hayamos introducido. Ahí está cada proceso, ¿no? ¿Sale? Observen que esto está en el libro, lo marca como estructuras de decisión en cascada, o también se le llama funciones anidadas, muchachos. ¿Y por qué anidadas? Porque dentro de un if hay otro if. O sea, por ejemplo, aquí en la ramificación del falso, se establece otra condición. Si es verdadero, ejecuta algo, pero si es falso, a su vez hace otra estructura if-else para ir como que ir descartando diferentes opciones que podamos tener dentro de una condición. Y como comentaba el compañero, cuando tenemos esta estructura de igualdad, siempre y cuando sea de igualdad, que queramos establecer la comparativa de una variable con respecto a un valor, a una constante entera o tipo char, que es lo que vamos a ver, lo podemos hacer con el uso de un switch, pero ahorita aguántenme tantito, después vamos a ver esa opción. Ese es con el if con el que estamos trabajando mediante if anidados, y esa es la manera como estamos generando esta estructura, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Jóvenes. No, Miss. No, ¿Todo claro? sí. Ok, espero que lo estén haciendo conmigo para que, pues, si hay alguna duda, si no les corre, pues de una vez comentarlo, ¿verdad? Vamos a exportarlo a C para que ustedes vean las correspondientes conversiones a lo que es el lenguaje C. Entonces, un DT. Creo que ya había hecho. Miss, antes de que vayamos al C, ¿podemos ver la función T otra vez? ¿Le puede bajar? ¿A qué parte? Esa está bien, gracias. ¿Sí está bien el tamaño de la letra o más grande? No, sí está Sí bien. está bien, Miss, gracias. Ya acabé, gracias. Ok, ¿ya terminamos? Ya. Ya. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a ver la exportación.
Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a cargar el archivo que acabamos de hacer, fundt. Ay, ¿dónde lo van a? PNG, chavos, porque quién sabe dónde lo exporté. Lo exporté, no. Exportar. ¿Hasta dónde? ¿De dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? Ah, es que lo guardé. Bueno, lo voy a descargar mejor. ¿Qué pasó? Permítanme tantito, chavos. Ay, perdón, chicos. Bueno, entonces aquí está la exportación ya del código. Recuerden, chavos, aquí hay que hacer modificaciones en sus prácticas tal cual. Me ponen la exportación así. Y pues obvio, esto no corre. ¿Por qué no ha de correr esto? Por las mayúsculas. Entonces, tal cual en sus prácticas, así me pusieron el código, chavos. Yo una vez les digo que si encuentro prácticas donde no hayan modificado, es una práctica reprobada. O sea, mínimo dense la tarea de corregir eso. Les dije, digo, ya la herramienta les ayuda, pero bueno, o sea, ni eso, hacer el esfuerzo de hacer las modificaciones correspondientes. Pues no, chavos, ¿eh? Después voy a dejar unos ejercicios donde no haya pseudocódigo y entonces tienen que aprender a hacer sus codificaciones también directamente desde C sin necesidad del pseudocódigo. Entonces, esta es también la intención, nada más que vean ustedes la equivalencia del pseudocódigo con el lenguaje C, pero en realidad, pues lo que se tienen que hacer es la talacha de hacer las codificaciones, ¿no? Bueno, ahí está. Función lectura, la función lectura que pide la variable OP, que son transmitidas a la función, recibe pero no retorna. La función como tal recibe los operadores, que los valores en nuestras variables para hacer la comparación. Ahí está, o chequen cómo se hace la equivalencia. Aquí, por ejemplo, la exportación hace uso de este tipo de simbología. No es necesario tanto paréntesis. Con que sea uno solo, se compare la condición lógica y se ejecute la operación. A mí me gusta ir como que anidando esto de una forma un poquito más, para mí más ordenada, o para mí más clara de qué está dentro de cada cosa, porque me da una claridad mayor de cómo se están ejecutando las acciones. Entonces, aquí hago mi indentación y voy poniendo, por ejemplo, aquí, bueno, en online no pone, pero en CodeBlocks o en Dev, en cuanto yo activo una llave, me pone su correspondiente llave que cierra emparejado para que yo vea cómo está la estructura. Entonces ahí está, ¿no? Entonces normalmente a mí me gusta manejarlo así, chavos, para ver qué le corresponde a qué, ¿no? Entonces está, dentro de este else tengo este if y aquí está un else, ¿no? Aquí abro, cierro, abro, cierro, abro y cierro else, abro y cierro la función. Entonces a mí me gusta tenerlo así como para ir viendo más o menos cómo está la anidación de los ifs, ¿no? Aquí está, observen cómo convirtió el OR
a las dos líneas paralelas, que es lo que ya habíamos comentado el día de ayer. El operador lógico OR está representado por las líneas paralelas, que ya les había yo comentado. No es que salga una tecla con el símbolo como tal, sino sale una línea vertical y tendrían que ponerlo 2 veces para que les represente el OR. Entonces, bueno, ahí está su correspondiente conversión. Ahí vieron también, ahí está el POUT a la T, todas las conversiones posibles. Entonces, bueno, hay que hacer modificaciones, chavos. Acuérdense que como tal, la exportación nos ayuda, sí, pero sí es necesario que como tal no me genere. Hay que hacer sus adecuaciones, ¿va? Entonces vamos a correr esto. Bueno, es que lo tengo en el main. Espérenme tantito. He generado un solo. Ahí está. Voy a dejarlo en el main aquí nomás para hacer las pruebas. Ahí está. La operación de la 1 a la 4. El valor de T. Ahí está. El resultado es 1 cuando T vale 5. ¿Vale? Y tal cual ahí está. Entonces, no sé si hay alguna duda, chavos. Entonces, esta forma de estructura es un if anidado, un if dentro de otro if. Si ustedes observan, aquí tenemos una rama principal. Si esto es verdadero, se ejecuta esto. En caso contrario, el si no, se hace otra validación. Si la validación de esta OP es verdadera, se ejecuta el POU de T a la T, pero también hay otro en caso contrario. Y ahí vamos anidando si la operación es igual a 3 o puede ser que sea 4, generamos este resultado. Y si no, hay un else para determinar si no fue esta opción, y si no fue esta, y si no fue esta, cualquier otro caso, su resultado es 1. ¿Sí me explico, chavos, o no? Sí. Bueno, pues ahí está el algoritmo que teníamos que ver el día de hoy. Bueno, que quedó pendiente el día de ayer. Entonces, no sé si a todos les corrió. Chavos. Sí, maestra. Bueno. Recuerden que lo ideal es que vayamos trabajando en conjunto para que si hay alguna duda inmediatamente me digan, aquí a mí no me corre, maestra. O aquí me hace falta esto, o qué me hace falta, pues ya yo les voy corrigiendo conforme vayamos desarrollando los programas, pero sí necesito que vayan a la par trabajando conmigo para que pues les vaya yo resolviendo la duda en tiempo y en forma, ¿no? Sale, pues entonces vámonos con nada más como el repaso que les acabo yo de precisamente comentar cómo se generan las estructuras anidadas. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? De alguna forma, el ejemplo que acabamos de hacer es esto. Sentencias if anidadas que en el libro las marcan como sentencias de decisión en cascada, algo así, está el título del libro, y no es más que esto, if anidados. Que es, por ejemplo, el ejemplo que hicimos de la función ahorita, pues precisamente en la rama del falso, observamos que a su vez hay otras condiciones, ¿no? Entonces, igual vimos esa posibilidad de tener estas sentencias. Pues aquí está, ¿no? Una rama principal. En caso de que sea verdadera, se ejecutan ciertas acciones, pero en caso contrario, puede haber dentro del else otros if, que es lo que vimos. Dentro del si no, condicionamos si la operación es igual a 2 o si igual la operación a 3 o 4 y vamos anidando todas nuestras condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es posible, ¿sí? Sí es posible. Nos los permite el lenguaje. Hay otra forma también de ir viendo diferentes alternativas. Se establece la condición y se genera la sentencia 1. En caso contrario, se genera otra condición para generar la sentencia 2 y vamos haciendo puros el SIF, el SIF, el SIF. Esa es otra forma también de establecer anidamiento y en caso contrario, si no fue esta y si no fue esta, si no fue esta, hay un else como es el que acabamos de hacer. En cualquier otro caso se genera una sentencia 4, por ejemplo, ¿no?
Pues ahí está, todas las posibilidades en las que ustedes pueden encontrar anidamiento. Dice, las sentencias if-else pueden estar anidadas según el formato general de la sentencia if. Esto quiere decir que como sentencia 1, como sentencia 2, se puede escribir otra sentencia if, que es lo que acá hicimos. Una sentencia if es anidada cuando la sentencia de la rama verdadera o la rama falsa es a su vez una sentencia if. Una sentencia if anidada se puede utilizar para implementar decisiones con varias alternativas o múltiples alternativas, que es lo que estuvimos haciendo en el ejercicio. Entonces, aquí también podemos, en el caso que trabajamos nosotros ahorita, tuvimos en la rama del falso las condiciones anidadas, pero también podemos tener que dentro de la rama de la condición verdadera podamos establecer los ifs, que es este caso, por ejemplo. Tenemos una condición 1, y si es verdadera, dentro de esta tenemos otra condición 2, y podemos generar sentencias, ¿no? Este else le pertenece a este if, primero, a la rama principal. Si la condición 1 fuera falsa, se va al else, y se ejecutaría la sentencia 2, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar varios casos, jóvenes. ¿Qué significa que la rama principal sea falsa? Y obviamente que la condición 2 sea falsa. Pues no importando, por ejemplo, si la condición es falsa, de la rama principal, pues no importa si la condición 2 es verdadera o falsa, de todos modos, la sentencia 1 no se ejecutaría. Entonces, si la condición es falsa desde el principio, pues lo que se va a ejecutar es la sentencia 2, dado que la primera rama no es verdadera. Entonces, la ejecución sería así: si la condición 1 es falsa y la condición 2 es falsa, la sentencia 1 no se realiza, pero la sentencia 2 sí, porque es la que le pertenece al else. ¿Qué pasa si la condición 1 es falsa y la condición es verdadera? Pues no importa. Mientras la rama principal siga siendo la falsa, no entra la condición 2. Por lo tanto, la sentencia, no importando que esta sea verdadera, la sentencia 1 no se realiza y se sigue ejecutando la sentencia 2, que es lo que tenemos aquí. Falsa la condición 1, verdadera la condición 2, se sigue sin ejecutar la sentencia 1 y la sentencia 2 es la que se sigue aplicando. ¿Qué pasa si la condición 1 es verdadera y la condición... Entonces, la condición verdadera, la condición 1 es verdadera, que es la rama principal, pero la anidada, que es la 2, es falsa, pues entonces de todos modos la sentencia 1, perdón, siguen sin aplicarse. ¿Por qué? Porque la sentencia 1 se aplicaría siempre y cuando la condición 2 también sea verdadera, ¿sale? Entonces, si tenemos verdadero y falso como las condiciones, la sentencia 1 se sigue sin aplicar porque la condición es 2 falsa, pero tampoco la sentencia 2 se aplicaría. ¿Por qué? Porque esta de primer inicio es verdadera. Al ser esta verdadera, el else ya no aplica. El else aplica siempre y cuando esta sea falsa, que fueron los dos casos anteriores. Pero en esta situación, cuando la condición, o sea, la 1 es verdadera, el else ya no aplica. Pero tampoco se ejecutaría la sentencia 2 porque la condición 2 es falsa. Entonces, ni la 1 ni la 2, que es lo que tenemos en este caso. Ahora, ¿cuándo se ejecutaría la sentencia 1 entonces? Pues cuando la condición de la rama principal es verdadera, pero también la anidada, que es la condición 2, sean verdaderas. Entonces, cuando esa sea verdadera y cuando la condición 2 sea verdadera, se ejecutaría la sentencia 1. ¿Sale? Y obviamente la sentencia 2 no se aplicaría porque ya la condición de la rama principal pues es verdadera. ¿Existe alguna duda ahí de cómo se van a generar los anidamientos, chavos? No. No. Dice entonces, dice, en la sintaxis mostrada anteriormente, las llaves definen perfectamente que la cláusula else que tenemos aquí está emparejada con este if de la rama principal. Pero ahora el planteamiento es, ¿qué sucede ahora si quitamos las llaves? Si quitamos llaves, entonces, ¿cómo pudiéramos indicar a qué cláusula if le pertenece este else? Entonces, aquí se dice, ahora podríamos dudar de a qué if le pertenece la cláusula else. Cuando en el código de un programa aparecen sentencias if, else anidadas, la regla para diferenciar cada una de estas sentencias es que a cada else
le corresponde el if más próximo que no haya sido emparejado. Entonces, en este caso, esa sentencia else está más próxima al segundo if que al primero. Cuando quito las llaves, nada más. Según esto, la cláusula else entonces está emparejada con el segundo if. Entonces, al evaluarse ahora las condiciones 1 y 2, pueden presentarse los siguientes casos. Entonces aquí, ¿qué pasa si la rama principal es de la condición 1 es falsa y la condición 2 es falsa? Entonces, si analizamos el código, la condición 1 es falsa, por default toda esta estructura if-else está dentro de la rama principal. Por lo tanto, al ser falsa la condición 1, que es la rama principal, pues toda esa ni la condición 2 entraría y obviamente el else le pertenece a esta segunda rama, por lo tanto, ni la sentencia 1 ni la sentencia 2 entraría a realizarse. ¿Vale? Este else ya no le pertenece al primero, ya le pertenece al segundo if. Pero como esta if else está en la primera rama, pues al ser falso ya todo esto no entra, no se valida. Entonces aquí dice sentencia 1 no se realiza y sentencia 2 tampoco se aplicaría. ¿Qué pasa si la condición 1 es falsa y la condición 2 es verdadera? Pues no importa, de todos modos, que la condición 2 sea verdadera. Mientras la condición 1 siga siendo falsa, pues ni la sentencia 1 ni la sentencia 2 lo aplicaría. Ahora, si cambiamos que la condición 1, que es la verdadera, que es la rama principal, sea verdadera, aunque la condición 2 sea falsa, ¿cómo aplica? Entonces aquí ya cambia la onda, ¿no? Entonces, condición 1 es verdadera, entonces entra el if. La condición 2 es falsa, pero como es falsa, entonces entraría al else, ¿no? Entonces la sentencia 1 no se aplicaría, dado que la condición 2 es falsa, pero la que sí se ejecutaría sería la sentencia 2. Entonces ahí está, sentencia 1 no, pero la sentencia 2 sí. ¿Cuándo se realizaría la sentencia 1? Pues cuando la condición 1 sea verdadera y obviamente la condición 2 también sea verdadera para que la sentencia 1 se aplique. ¿Sale? Y bueno, esas son otras formas de establecer mi anidamiento. ¿Alguna duda de esta tablita? No. Ok. Vamos a ver un ejemplo de anidamiento también. Y el ejemplo es la comparación de 3 números para saber cuál es el mayor. Hay una función vacía. La función vacía es llamada en la función main. Aquí tenemos un system color, que es lo que vamos a empezar también a usar también ya algunas funciones para ir dándole formato a mi salida. El system color nos sirve para dar color de background y de text color, o sea, para fondo y letra de mi consola, de mi terminal. Entonces, va a dar ciertos colores a mi consola. Se manda a llamar la función comparación. Y la función comparación que realiza. Bueno, entonces aquí está un algoritmo donde el propósito es obviamente introducir 3 números, N1, N2, N3, y empezamos la comparación. El algoritmo implica ir comparando, obviamente, los números entre sí. Entonces, lo primero que compara es si N1 es mayor a N2. Si es verdadero, empieza el anidamiento. Hay otro if dentro de esto. Cuando sea verdadero, pues obviamente va a entrar a esta parte. Y lo que ahora va a comparar dice ahora, N1 es mayor a N3. Ah, bueno, sí. Como N1 ya cumplió que es mayor a N2 y también es mayor a 3, si esto es verdadero y verdadero, se ejecuta que dice el número 1 es mayor. ¿Sale? Que es lo que acabamos de ver en la tablita. Entonces, si esto es verdadero y también esto es verdadero, entonces determinamos o concluimos que el número mayor es el número 1. Ahora, ¿qué implica que esto sea verdadero? O sea, N1 es mayor a N2, pero que no necesariamente sea N1 mayor a N3. ¿Qué implicaría? ¿Quién sería el mayor? Vuelvo a hacer la pregunta, jóvenes. N1 es mayor a N2, pero no necesariamente puede ser que esta sea falsa, que N1 no sea mayor a N3. Entonces, ¿quién es el mayor?
N3. 3. Entonces, aquí está un else donde dice el número mayor es el número 3. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si desde el inicio esta rama principal no es verdadera? ¿Qué implica que N1 no sea mayor a N2? Que no entra a la siguiente condición. Obviamente no entra este if, entonces habría que ver un else. Un else de esta rama donde dice, bueno, puede ser que entonces comparemos que N2 sea mayor a N3. Si N2 es mayor a N3, entonces implica que el número mayor es el número 2. ¿Sí me explico o no? Sí. O sea, este ya ha sido falso. N1 no es mayor a N2, entonces N2 es mayor a N1. Bueno, pues ahora comparamos N2 con N3 para concluir que el número mayor es N2. Pero ¿qué pasa si esto es falso? Que N2 no es mayor a N3, entonces concluimos nuevamente que el número mayor es el número 3. ¿Va? Este system pause, esto lo utilizamos sobre todo, ya en CodeBlocks no tanto, pero creo que en Dev todavía lo utilizan para dar una pausa y poder visualizar la pantalla. Bueno, eso es porque en los anteriores compiladores, si no había el system pause, no podíamos ver los resultados. Entonces, bueno, más que nada es por eso, ¿eh? Pero ya últimamente en los últimos IDEs, actualizaciones, ya el system pause cada día lo usamos menos, pero bueno, ahí está. El system pause es para poder dar una pausa y visualizar resultados. Bueno, vamos a ver entonces el diagrama de flujo de estos chavos. Ahí está. La entrada de los tres valores N1, N2, N3 se principia por comparar N1 con N2. Si es verdadero, comparamos ahora N1 con N3 y concluimos. Si esto es verdadero y esto es verdadero, pues N1 es el mayor. N1 es mayor a N2, verdadero, pero no es mayor a N3, entonces concluimos que N3 es el mayor. Eso es por la rama del verdadero y después del falso. Si desde el principio N1 no es mayor a N2, entonces concluimos que N2 pudiese ser mayor a N3. Si eso pasa, N2 ese es el mayor. Si no, si es falso, entonces N3 es el mayor. ¿Sale? Vean que en ambas ramas, desde el principio, en el verdadero y en el falso, a su vez hay estructuras if-else, chavos. ¿Sale? Entonces, esta también es una estructura que nos permite hacer la anidación de estructuras de decisión, un if dentro de otros if. ¿Vale? No sé si existe alguna duda del diagrama de flujo. Muchachos. No. No, Miss. ¿Todo claro? Muy bien. Pues bueno, ese es un pequeño ejemplo de lo que se trabaja con estructuras, que ya vimos varias formas de establecer anidamiento y es lo que podemos encontrar en varios algoritmos y para que ustedes vean qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y bueno, añadiendo la parte de estructuras de condición, hay una estructura, chavos, que es importante ver cuando hacemos selección múltiple, que la podemos hacer con el if. Bueno, y no para todos, no para toda estructura if, simplemente cuando vamos a hacer comparación de igualdad, vamos a utilizar una estructura que se llama switch case. Bueno, es la combinación de varios casos. ¿Qué es el switch case? Es una sentencia que vamos a utilizarla para seleccionar una entre múltiples alternativas. Entonces, esto más bien es para selección múltiple de varias elecciones. La sentencia switch se compone de las siguientes palabras reservadas o palabras clave, chavos. Sentencia switch, el case, el default y el break. Son estas palabras reservadas que vamos a estar viendo mucho en el switch. ¿Qué hace esta sentencia? Bueno, pues lo que hace esta sentencia es comparar sucesivamente el valor de una expresión. Dicha expresión tan solo puede ser de tipo entero o de tipo de carácter con respecto a una lista de constantes enteras o de caracteres. Cuando la expresión coincide con la constante, pues se va a ejecutar las sentencias asociadas a esta.
La estructura de la sentencia switch es la siguiente. Este diagrama de flujo, chavos, bueno, no es que no le hagan mucho caso. Bueno, ese normalmente lo busqué en internet y así establece el bosquejo de la estructura switch, que en realidad sí, ¿no? Porque es el comparativo al if, ese es el establecer diferentes casos y para cada caso ciertas acciones. Y lo que va haciendo es validar, bueno, si no es valor igual a 1, si es igual a 1, se genera un bloque de instrucciones a ejecutar. Si es falso, se compara con otro valor determinado y genera un bloque 2. Si es falso, se genera otro case para que valide otro valor n. Y si no es valor 1, si no es valor 2, si no es valor n, entonces hay una parte de defaults, un false, que es el bloque que se genera en caso de que ninguna de esas validaciones, esas comparaciones, sea verdadera. Les digo porque es el que nos marca en una parte de la estructura del switch. En PCIN va a cambiar un poquito la simbología, chavos. Entonces yo espero que sepan que de alguna forma es equivalente, porque no lo marca tal cual así. Pero eso es, si tuviéramos un if, es un if más o menos, es lo que equivaldría, ¿no? Hacer diferentes opciones en diferentes casos y hacer el correspondiente bloque de instrucciones siempre y cuando sea verdadera cualquiera de estas validaciones, chavos. Bueno, vámonos a la parte de la derecha donde tenemos el pseudocódigo y la sintaxis. En el pseudocódigo está representado por una estructura que le vayamos a llamar según el valor que nosotros determinemos, que es la expresión ejecutar, se van a establecer diferentes opciones. Si el valor es igual a 1, se ejecuta un bloque 1. Si el valor es 2, se ejecuta un bloque 2. En caso de que sea un valor n, se ejecuta el bloque n. Si no es 1, si no es 2 y si no es n, en otro caso se ejecuta un bloque por defecto, que es lo que estamos viendo aquí en el diagrama. Cualquiera de estas opciones que no haya sido verdadera, se va a un bloque por default. En pseudocódigo es esta parte, en C es otra, el según lo vamos a su equivalente es el switch y la expresión a validar, y aquí se establecen los case. En caso de que sea un valor constante 1, se genera bloque 1, acompañado cada case de un correspondiente break. Así es la sintaxis de C. Entonces, aquí quiero que sepan diferenciar lo que vamos a tener en pseudocódigo con lo que vamos a tener en C. Entonces, aquí en cada caso en C le corresponde un break y si observan en el caso valor n, para darlo de forma general, se genera el bloque n de instrucciones y nuevamente el break para los n casos que yo tenga. Y en otro caso se convierte al default. El default es cualquier opción que no haya sido la que tengamos ahí, se va a ese bloque default y ya estará ejecutando cualquier otra instrucción. La sentencia break hace que el programa salte a la línea del código siguiente a la sentencia switch. Si se omite, se ejecutará el resto de los casos hasta encontrar el próximo break. Eso lo vamos a ir viendo, chavos. ¿Qué pasa si no existe el break en cada uno de ellos? Entonces, como lo nombra aquí, el break es importante en cada uno de los casos. Si no estuviera el break y estuviera algún otro caso, haría no solamente lo del caso 1, sino también lo del caso 2 y así sucesivamente hasta que haya un siguiente break que rompa el flujo del programa. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La sentencia de default se ejecuta cuando no ha habido ninguna coincidencia y la parte de default es opcional. Si no aparece, no se lleva a cabo ninguna acción. Al fallar todas las pruebas, y el programa seguirá a partir de la llave que será el conjunto de sentencias switch. Las consideraciones a la hora de usar esta sentencia es que en una sentencia switch no puede haber más de 2 sentencias case con el mismo valor de constante. Switch difiere del if, en el que switch solo se puede comprobar igualdad, mientras que en el if puede evaluar expresiones relacionales o lógicas. Además, cuando la comparación se basa en variables o se trabaja con expresiones que devuelven flotante, deberemos usar el if-else. Bueno, a grosso modo lo que les quiero decir es que el switch no sustituye en todos los casos a la estructura if-else, solamente cuando hacemos las comprobaciones de igualdad, como en el caso que acabamos de hacer, de que cuando OP es igual a 1, cuando OP es igual a 2,
Ahí en esos casos podemos sustituirlo por este tipo de sentencia, que es lo que vamos a hacer para que ustedes vean la equivalencia de tener con if y la equivalencia de tener con el switch case, pero no en todos los casos, ¿va? Tenemos un ejemplo que vamos a ver el día de hoy, que es una calculadora básica. Una calculadora básica, aquí es que veo en el diagrama de flujo de CPCI. El switch, si se podría comentar el equiparable, está representado por esta simbología que es como un triangulito con sus diferentes casos. Esto es lo que representa la estructura switch case, donde si ustedes observan en cada casillita está un valor numérico que son las opciones que el usuario puede tener. En este caso es una calculadora básica donde cada una de las opciones suma va a estar representada por un valor numérico 1, el 2 va a ser la resta, 3 división, 4 multiplicación y la opción 5 va a ser salida. En la variable OPC se guarda la opción cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a introducir los operandos, que en este caso pues van a ser los datos que vamos a necesitar para hacer cada una de las operaciones y los vamos a guardar en la variable A y B. En la casillita observen que la variable que está dentro es OPC porque es la variable numérica que va a ser comparada con cada uno de los valores numéricos que tenemos aquí. Si OPC es igual a 1, va a mandar a llamar la función suma. Si es 2, manda a llamar la función resta. 3 división, 4 multiplicación y así sucesivamente si tuviera más casos. De otra manera, si no es cualquiera de ninguna de estas opciones, pues va a dar un mensaje de salida que diga adiós. Y eso es lo que va a hacer la función. Entonces, esto cambia un poquito el diagrama de flujo que vimos anteriormente, pero porque ese es el que nos marca normalmente en selección múltiple, pero aquí en PCIN está identificada por ese triangulito. Entonces, espero que no les cause mayor complicaciones. Aquí ya vemos el algoritmo del menú. Partimos de una función vacía en la cual estamos desplegando las opciones, chicos. 1 suma, 2 resta, 3 división, 4 multiplicación, 5 la opción de salida. Leemos la variable en OPC. Introducimos los operandos en la variable A y B. Aquí utilizamos la estructura según, que es la que les digo que es lo equivalente al switch. Y según el valor que guarde la variable OPC, se va a mandar a llamar, si es 1, la suma, si es 2 resta, si es 3 división, si es 4 multiplicación. Cualquiera de estas, si es 5, se va a un adiós, desplegar un mensaje. Y si no es ninguna de estas, se va a una opción de otro modo, que es la opción de default. Y nos explicamos que no existe la opción. ¿Sale? Enseguida están las definiciones de cada una de las funciones, que son funciones que reciben pero no retornan. Entonces ahí está la función suma, que recibe el valor de A y B, hace la operación de suma, lo guarda en la variable R y es la que despliega. Similarmente está la de resta, la de la división, también, nomás que aquí la división lo que hacemos es haciendo uso precisamente ya de estructuras condicionales. La división se va a hacer siempre y cuando el B, que lo vamos a tomar como el divisor, si B es distinto de 0, podemos hacer la división de A entre B y generamos el resultado, pero y si no, estamos desplegando que no hay división entre 0. Entonces aquí ya estamos validando los datos, chavos. ¿Va? Entonces esto es muy importante, ya haciendo uso de la estructura de lo que hasta el momento hemos visto, validamos información para que los resultados sean los adecuados. En la parte de la derecha tenemos lo equiparable a C, los prototipos de la función vacía, que es la de menú, mis funciones de reciben y no retornas, que es la de la suma, la resta, la división y la multiplicación con sus correspondientes parámetros. Son funciones que reciben dos datos de tipo real, pero no van a retornar ningún valor. Entonces, por eso es void, suma, float, float, void, resta, float, float, y así sucesivamente. La función main manda a llamar la función menú. La función menú establece todas las opciones. Aquí ya le estoy metiendo el system color, que es, vuelvo a repetir, para poner color de fondo y letra. El setLocale es una función que vamos a estar utilizándola para que nos reconozca símbolos especiales, acentos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Acuérdense que esto está en un sistema inglés, chavos.
Entonces, cada vez que ustedes ponen acento, pues no le reconoce porque en el sistema inglés no hay en el lenguaje inglés no hay acentos, no hay ñes, entonces todos esos pues obviamente no los reconoce. Entonces el set locale es para que nos reconozca esos símbolos especiales, acentos, ñes, etcétera, etcétera, etcétera. Desplegamos las opciones que parten de lo que mismo que ya tenemos aquí en PCI, suma, resta, división y multiplicación. Introducimos la opción. También introducimos los valores de los operandos A y B. Establecemos el según, lo cambiamos por el switch. La variable OPC, que es la variable que va a guardar esos valores, el 1, el 2, 3, 4, 5, si es opción 1 manda a llamar suma, y el break. Si es caso 2, resta y el break. Si es caso 3, división y el break. Observen que por cada una de las funciones, opciones que estamos haciendo, hacemos un break para que únicamente se ejecute la acción que queremos que se realice en cada caso. Y posteriormente un default. Si no cumplió con alguna de esas opciones, hay un default donde dice, pues no, la opción que tú pides no existe, le ponemos ahí un mensajito y san se acabó. ¿Sale? Y pues obviamente la definición de las funciones. Esta hay multiplicación y división. Ahí está, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, ahí está la definición de cada una de las funciones. ¿Sale? Entonces, ahí está lo que tenemos, ¿no? Mi calculadora básica está. Si la ejecuto, ahí está. Me pide los operandos y me ejecuta. Si quiero alguna otra operación, quiero, por ejemplo, la resta. Menos 4 y lo ejecuta. Si quiero la multiplicación, ahí está. Si quiero la división, voy a poner a propósito el 0 para que me diga, estás intentando hacer una división entre 0 y ahí me marca el error. Entonces ya aprovechando que puedo validar, en este caso, que el divisor no sea entre 0. Les comento aquí una cosa, chavos. ¿Se acuerdan que el diferente en lenguaje C es, ¿se acuerdan qué operadores? Módulo. No, no es el módulo. El distinto de ahí les puse operadores relacionales. No me han puesto esas tablas. ¿Qué operador en lenguaje C funciona como distinto o diferente? El signo de admiración igual. El signo de admiración que cierra y el igual. Aquí si yo le pongo así, tal cual, me lo cambia el PCIN directamente a esto. ¿Va? Obviamente esa es la notación algebraica, ¿no? La desigualdad. Pero eso me lo marca aquí, me lo reconoce. Pero si no también, es que dependiendo de cómo esté configurado su PCIN. Otro operador en PCIN, ojo con lo que les estoy diciendo, que pueden utilizar para poner distinto es mayor y menor encontrados. Eso también lo entiende como distinto de. Lo demás parece que sí es lo mismo para lenguaje C, el mayor, menor, menor igual, etcétera, etcétera. Ahí están los lógicos, conjunción, disyunción, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico o no, chavos? Entonces, eso me lo puso me lo cambió así, ¿ves? Porque como tengo convertido yo configurado mi PCIN. ¿Sale, chavos? Sí, maestra. Sí, Miss. Entonces, ahí está mi menú de calculadora. Aquí adicional, puse un if, porque resulta que, por ejemplo, si no quiero ninguna opción, 1, 2, resta, 3, por ejemplo, si ponía la opción 6, sin estas líneas, o sea, esto no estaba. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, si le pongo la opción 6, me pedía, a ver, introduce los operandos, pero si la opción 6 no existe, como para qué me lee los operandos, ¿no?
Entonces lo que hice fue una condicional, aprovechando que ya sabemos condicional, digo, bueno, si la operación es que deseo, no es ninguna de estas, pues ya le digo que me imprima un adiós. Bueno, obviamente que va a entrar el switch, pero aquí lo que hago es que ya no entre a esta parte de lectura. Si es una operación mayor o igual que 6, pues que entonces digo, ¿para qué te vas a introducir los operandos si no vas a hacer ninguna operación? Entonces, esto es nada más que nada para filtrar que pues ya no me introduzca esto, ¿no? Entonces, a menos que sea de la opción de la 1 a la 4, entonces sí que me pida los operandos, ¿sí? Entonces, más que nada es por eso, chavos, ¿eh? Se lo puedo quitar si no hay mayor problema. Pero eso era para filtrar que desde el inicio, por ejemplo, le pongo la opción 6, ya no me pide los operandos. Ya me pone un adiós y no existe la opción porque se va al switch y ve que no es ninguna de las opciones. Bye. Pero se lo puedo quitar sin mayor problema, ¿eh? No, pues nada más que no me gustaba que me pidiera los operandos y ya la opción es la 6, pues como para qué me pide los operandos, ¿no? Entonces ahí ya puedo ahí meterle ahí de mi cosecha para que yo vaya poniendo más adornado mi programa, ¿no? Y bueno, me voy a ir al CodeBlocks. Esto ya es la exportación al lenguaje C. Ahí está todo mi función, mis funciones, la llamada a la función menú, todas mis opciones, chalala, lo que ya hicimos. Las llamadas a las funciones, suma, resta, multiplicación, división, la validación de que sea distinto de 0 para hacer la división, todo eso está aquí. Ahora quiero que con ustedes empiece a ver lo de System Color. Más rápidamente para que vean cómo podemos poner color a su. Toda la función System están incluidas en la biblioteca stdlib, que es la biblioteca estándar. Entonces aquí van a encontrar todas las System Color, System LS, System Pause, todas las de System están aquí. Entonces vamos a correr el programa para que ustedes observen. Bueno, ahorita lo voy a hacer sin System Color para que vean nada más lo normal. Lo que hacemos normal. Obviamente aquí ya hice correcciones, chavos, ¿eh? No crean que la exportación nada más es así. Acuérdense que hay que hacer sus correspondientes. Entonces, aquí quiero que observen una cosa. Por ejemplo, puse acentos, multiplicación, división, y vean cómo aparece ahí esas cosas medio raras. Es porque no reconoce los acentos. Entonces, introduce los operandos, ahí está, 5, 6, ahí está la suma. ¿Va? Y si quiero resta, resta, y si quiero división, división. Bueno, ahora vamos a activar el System Color para que ustedes vean la diferencia. Si observaron, chavos, aquí ya les cambió el color de fondo y el color de las letras. Porque pues lo que hice precisamente es configurar mi terminal de mi consola para que configure el primero y segundo plano. El primer plano es el fondo y el segundo plano es la letra. Entonces, este es color de fondo y luego viene el color de la letra. ¿Sí? ¿Cómo sé qué colores utilizar? Se pueden ir aquí en la búsqueda a la línea de comando CMD. Les debe aparecer el símbolo del sistema. Si lo tienen así, no hay que buscarle dónde les aparece el símbolo del sistema. Y aquí hay que poner help color. No sé si en Macintosh es lo mismo. Habría que checar, chavos, ¿no? Espero y sí. Aquí están los colores. Por ejemplo, les marqué yo, si no mal recuerdo, el 7 y el 5. Entonces, 7 es blanco. Según es blanco, pero ahí lo veo más grisáceo que blanco. Y el 5 es púrpura, que es como un moradito ahí, ¿no? Que bueno, en eso sí coincidió. Entonces ahí está. Primer dígito es este fondo y el segundo es letter. Si quieren ver más colores, pues igual ahí en Help Color se pueden dar una idea de los valores que va tomando. Está en un sistema hexadecimal. ¿Sí me explico, no, chavos? Sí, maestra. Finalmente, no me quiero pasar para ahí en el ejercicio de la diapositiva, venía un set locale.
Esta biblioteca locale es para todos los configuraciones de símbolos especiales, para otras configuraciones propias del sistema. Entonces, si ustedes observaron ahí precisamente que les dije que checaran que no les aparecen los acentos, entonces hay manera de configurar esto, ¿sí? Entonces, mediante la función setLocale podemos configurar que nos reconozcan los símbolos especiales. Entonces, tal cual es setLocale, entre paréntesis lc-all, coma y las comillas, ¿vale? Entonces, este es para configurar símbolos especiales. Los acentos, las señas y todo lo que quiero, arrobas o algo otro, o algún otro símbolo especial, para eso me sirve el setLocale. Entonces, vean la diferencia. Estamos. Déjenme cerrar esto para que podamos nuevamente correrlo. Ahí está. Observen la diferencia. ¿Qué vieron? Que antes había un Ya le trazo ponen los y acentos. ahora hay un acento en la O. Ya aparecieron los acentos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Estas obviamente pues no va a aparecer que les exporte así en PCI porque en PCI no existe esto, chavos, ¿eh? Entonces, aquí hay que meterle código al C. ¿Va? Sí, Miss. ¿Dudas al respecto? No. No. Bueno. Entonces, viene rápidamente nada más. En la presentación del switch case, que ahorita en un momento se las voy a subir, viene hasta el final el trabajo que me van a hacer para su práctica, jóvenes. Les voy a quitar esta porque esto, pues no, la portada no la alcanzamos ya será hasta en otra ocasión. Pero la práctica consiste en esto. Hay que realizar un menú con las siguientes opciones. Área del círculo, área del cuadrado, área del trapecio, área del rombo, área del rectángulo. ¿Qué hay que validar en cada una de ellas? Como lo que hicimos ahorita en la función de división. Porque en el área del círculo hay que validar que el radio no sea 0 y negativo. El área de cuadrado también, que no sean ceros y negativos. El área del trapecio, hay que validar que la base mayor y la base menor no sean iguales, porque si no, no estamos hablando de un trapecio. Que no sean ceros y tampoco negativos. El área del rombo, hay que validar que de mayúscula y de minúscula no sean ceros y tampoco negativos. En el área del rectángulo hay que validar que la base y la altura igual no sean ceros y negativos. Y adicional, bueno, aquí me falta una validación. El área del rectángulo, área y base no pueden ser iguales. Si no, entonces no estamos hablando de un rectángulo, estaríamos hablando de un cuadrado. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí. Sí. Entonces, esto es lo que hay que realizar para la práctica. ¿Va? Esto se los estoy subiendo en un ratito más. Y eso es lo que empezarían a realizar el día de mañana. ¿Estamos o no? Sí, Van a Miss. tener hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 para que me entreguen en la práctica. Con todas estas validaciones y su menú. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, pues eso es todo lo del día de hoy, chavos. Los estoy viendo hasta el lunes. Ah, bueno, si hay alguna situación, pues ya generaríamos una sesión para dudas en cuestión de las calificaciones, ¿va? Pero pues eso me lo indican por el WhatsApp. Y si no, pues nos vemos hasta el día del lunes. Maestra, ¿Sale? ¿nos avisa cuando ya estén las calificaciones en el SAES? No, les dije que no pude. No les estoy diciendo que no pude subirlas porque estuvo fallando el size. No, cuando ya las ponga ahorita, bueno, al rato. Ahora les estoy diciendo que todavía tengo otra clase ahorita. Hasta que termine mis clases, estaré subiendo las calificaciones. Yo les aviso. ¿Va? Pues si ahorita no puedo porque ahorita estoy full todavía con clases. En la tarde.
¿Vale? Órale, pues, nos